Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día lunes 27 de septiembre. Vamos a ver la palabra en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículos 1 al 16. El título del devocional de hoy es Cómo conducirnos en la casa de Dios, la familia de Dios. En el pasaje de hoy veremos que el apóstol Pablo da instrucciones muy específicas acerca de cómo debemos de llevarnos dentro de la iglesia. Veremos, por ejemplo, en los primeros 2-3 versículos que debe de haber pureza en todas las relaciones, que se deben de poner límites sanos en todas las relaciones. Y veremos también que el apóstol Pablo da instrucciones muy detalladas acerca de quiénes deben ser consideradas viudas y quiénes no. Siempre hay orden dentro de la casa de Dios. Dios es un Dios de orden. Dice la palabra empezando en el versículo 5, deberes hacia los demás. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Y aquí en este pasaje vemos una de las muchas razones por las que nos llamamos hermanos en Cristo Jesús. Somos una familia en Cristo y debemos de llevarnos con ese amor, pero ese amor puro. No hay intenciones impuras. No hay pensamientos románticos, sentimientos impuros. Con toda pureza debe de haber orden en todo. Y luego dice en el versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Pues aquí el apóstol Pablo nos va a dar una definición muy exacta de las personas que deben ser consideradas viudas y apoyadas por la iglesia. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces, aquí la iglesia apoyaba a las viudas. En el judaísmo se apoyaban a las mujeres que ya no tenían sus esposos y no tenían maneras en ese entonces de sobrevivir. Hoy en día pues hay diferentes maneras de una viuda pues sobrevivir. Hay seguros sociales. Si la mujer trabajó, pues puede ser que tenga una pensión o algo así. Pero en los tiempos de Jesús, no había ninguna manera de que una viuda sobreviviese. Así que el apóstol Pablo aquí quiere que la iglesia apoye a las viudas, pero da instrucciones muy específicas. Si una viuda tiene hijos, entonces que los niños aprendan a honrar a sus padres y apoyarlos económicamente. En ese caso, los hijos eran los responsables de cuidar a su madre, no la iglesia. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado completamente sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Un ejemplo es la profetisa Ana, que encontramos en el libro de Lucas, junto con Simeón. Ana estaba en el templo, era una viuda. Ella oraba ahí todos los días, pasaba toda su vida viviendo en el templo, esperando en Dios, orando a Dios. Sigue la palabra en el versículo 6. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Habían viudas que en vez de esperar en Dios y confiar en Dios y clamarle a Dios, pues vivían en el mundo. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aquí entonces está hablando de varias cosas. Primeramente, pues se dijo que los hijos deben de honrar a sus padres y proveer por ellos. Los padres y las madres también deben de enfocarse en proveer lo material, lo necesario para sus hijos. Y si uno no provee para los suyos, para sus familiares, mayormente para los de su casa, su familia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Un padre que no se hace responsable de sus hijos para nada, porque va tras los placeres, o una madre también que no es madura, que piensa solamente en lo suyo y no en sus hijos, es peor que una incrédula. Se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces aquí el servicio que se dan a las viudas no se hace de manera indiscriminada a cualquier persona. Hay maneras para calificar, recibir este tipo de apoyo.
una viuda no menor de 60 años, porque ya en su edad mayor no puede trabajar, que haya sido esposa de un solo marido. Ahora, aquí no está diciendo que haya tenido solo un marido, pero que se haya entregado al marido con devoción y con amor, porque el apóstol Pablo luego manda a las viudas jóvenes a casarse de nuevo. Así que no es que se hayan casado una sola vez y ya, sino personas que se entregan de corazón a sus parejas. O sea, que son fieles, que han sido fieles a sus parejas. Dice que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos. Esto es hospitalidad cuando reciben a visitantes en sus casas, si le lavaban los pies, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Así que la iglesia no es una beneficencia social que ayuda a cualquier persona que necesita una ayuda. Aquí hay pautas, hay condiciones específicas. Dice la palabra aquí en el versículo 11, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no debieran. Entonces aquí el apóstol Pablo les enseña la importancia del trabajo. El trabajo nos mantiene ocupados, haciendo cosas buenas. Cuando uno ya no tiene qué hacer, pues resulta siendo una vieja de patio que anda de casa en casa con puros chismes y rumores, hablando lo que no deben de hablar. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Una vez más, que las mujeres tengan algo que hacer en el hogar, cuidando hijos, sirviendo a sus esposos. Gobiernen su casa, que no den al diablo ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Una vez más, vemos en el pasaje de hoy orden. Dios es un Dios de orden, y dentro de la iglesia hay reglas, hay pautas, hay maneras correctas y bíblicas de hacer las cosas. No debemos de hacer las cosas de una forma indiscriminada. Ayudemos a cualquier persona que venga. No, hay condiciones, hay pautas específicas. Es que para empezar el día de hoy vamos a orar de esta manera. Oh Dios, ayúdenos a ser una familia ordenada, una iglesia donde se ve tu orden, donde hacemos las cosas conforme a lo que nos enseña tu palabra. Ayúdenos a hacer las cosas a tu manera, oh Señor. Que haya orden en nuestra iglesia, que sepamos cómo conducirnos en la casa de Dios, en la familia de Dios. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada iglesia Hispana Antioquía.